Amén. Abra su Biblia en Lucas 18, Evangelio de Lucas capítulo 18. Vamos a leer un pasaje que quizá ya lo has escuchado, que hoy vamos a tomar como una base para nuestra meditación de la palabra. Padre, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, ministra nuestra vida, Señor, con tu palabra, la cual es la verdad. Como vimos, Señor, este servicio anterior, tú eres el verbo hecho carne, tú eres la palabra viva. Tú eres el maná que desciende, Señor, del cielo. Eres el verbo de vida, Señor. Y queremos que en esta noche, Señor, a través de tu palabra, la cual es viva, es eficaz, seamos instruidos. En el nombre de Jesús. Y decimos, Lucas 18, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice que cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Y ese es el ejemplo, la historia que el Señor les cuenta. Había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces. ¿Cuántas veces? Repetidas veces, para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente. Bonita posición. Pero esta mujer me está volviendo. Los hombres no me ayudan. Ayúdenme, varones. Esta mujer me está volviendo. Bueno, me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Y el Señor está hablando sobre la oración, que es una de las prácticas que deben ser comunes en nosotros como creyentes. La oración es interesante, es importante, es muy necesaria. El Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos. La Biblia habla acerca de la oración de fe, la oración del justo, la oración la cual es necesaria para tener una vida bendecida. Pero quiero que nos enfoquemos aquí en el versículo que remarcaba, el versículo 5. Esta mujer me está volviendo. No es un tema del día del amor y la amistad. Dice el versículo: esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Y el tema que quiero que meditemos en esta noche es determinación. Determinados es el tema. Este asunto nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos tener una determinación, una constante deseo, anhelo, una oración constante, que no lo dejemos ya se lo dije y ahí se va. No, ser atentos con lo que estamos esperando, pidiendo, recibiendo, por lo cual estamos orando. Y aquí la palabra de Dios nos enseña respecto a la oración, pero quiero que veamos cuál es la forma o el método para poder lograr las bendiciones de Dios, para poder alcanzar incluso los objetivos de la vida. Es ser determinados. Tener determinación. Y determinación, mis amados hermanos, viene de la palabra de latín que dice, se menciona determinatio onis, lo cual significa acción y efecto de determinar o determinarse. La determinación es el empeño en llevar a cabo una tarea, realizar un cambio o cumplir una meta. Esa es la determinación. Y lo contrario de determinación es quedarse quieto en la indecisión, en la inoperancia, en el status quo y no hacer absolutamente nada. Pero la persona determinada siempre va a estar empujando, siempre va a estar como la mujer
puso al juez, ¿no? Que ya me tiene loco, porque hay una determinación. Y la Biblia me dice lo contrario de esto, es aquel que no tiene esa determinación o que sí la tiene y de repente la pierde. Esa persona, lo contrario de la determinación es la indecisión, la inoperancia, la falta de acción o el doble ánimo. La Biblia me dice acerca de esto en Santiago 1:8 y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero el determinado tiene que ser constante. Constante, la determinación me habla de constancia. Estás queriendo aprender a tocar un instrumento y has estado deseándolo desde hace mucho tiempo. A lo mejor ya fuiste a la casa del arte, te compraste el instrumento y no funcionó, ¿verdad? No le hallaste, no aprendiste, pero ¿sabes qué te faltó? Determinación. Después de este servicio, ve y desempolva la guitarra que tienes ahí arriba del armario, ¿no? Ve y busca nuevamente aquel proyecto que dejaste ahí a medias, para que no seas alguien que dejó ahí abandonado un plan. Y que no nos comparemos, no lleguemos a esto, a ese hombre de doble ánimo que no es constante, sino que es inconstante en sus caminos. Y Santiago sigue diciendo acerca de esta característica: acercaos a Dios. En el capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doble ánimo es algo que no debe existir en nosotros y mucho menos en los creyentes. ¿Cuándo dicen amén? El doble ánimo es un concepto que se asocia con la inconstancia y la indecisión. El doble ánimo incluso puede bloquear nuestras aspiraciones y también nuestras oraciones. La característica de las personas de doble ánimo es que no tienen pureza de corazón. Son inestables en todos sus caminos, son indecisas e inconstantes en todo lo que hacen, son influenciados por su entorno y no toman una decisión por ellos propios. Son personas que no son confiables ni capaces de tomar buenas decisiones. Les falta determinación. Y cuando usted o alguna persona con la necesidad de un trabajo lleva su currículum a una empresa, le checan su determinación, su carácter, su presentación y todo el currículum que ella lleva, pero cuenta mucho la determinación. Los sinónimos de determinación son decisión, resolución, acuerdo, disposición. Y determinación tiene relación con osadía y con valor, con firmeza, con decisión, con arrojo, con aviéntate. Y después vemos cómo caemos, ¿no? Cuando nos determinamos, estamos entrando a ese ámbito de la audacia, al mundo de la audacia, donde le voy a entrar en el nombre sea de Dios. Y no es como el borras, como dicen, nos aventamos y después averiguamos. No, es cuando ya vimos que podemos y nos aventamos con la ayuda del Señor, con el conocimiento de Dios, con la guianza de Él, y nos aventamos con una decisión, con firmeza, con arrojo y con coraje. Amén. Una determinación, una persona determinada encuentra los modos para cumplir lo que se propone. No recibe un no como respuesta. Una persona que desea ese trabajo va a ir otra vez, ¿verdad? Y ya ocuparon el puesto que dice que está vacante. Yo puedo hacerlo y estar ahí constantemente. Una persona con determinación no dejará el asunto en paz. Pero sabe una cosa, un maestro le dijo a sus alumnos: hay tres ranas paradas en la orilla del arroyo y una de ellas determinó aventarse al agua. ¿Cuántas ranas quedaron en la orilla? Y la mayoría dijeron 2, pero dijo el maestro: no, quedaron 3. Porque solo determinó, pero no lo hizo. La Biblia me dice que determinaré una cosa y me será firme. Pero el que yo la declare, yo la determine, no significa que ya va a suceder. A la determinación le tengo que poner acción.
Y después de esto viene, fíjate, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, me cuenta la historia que Moisés llevaba al pueblo liderándolo, y de pronto en ese camino hacia la tierra prometida se encontró con el mar enfrente de ellos, y detrás de ellos venía el ejército. Y Moisés clamó al Señor. Muy bien, Moisés. El Señor le dijo: Moisés, este no es el momento de clamar, sino de entrar. Muévete, extiende tu vara. Y muchas veces declaramos, determinamos, pero no actuamos. Con la determinación tiene que venir la acción. Cuando Moisés llevó a cabo esta petición, el Señor le dijo: hey, entra. Moisés clamó, y la respuesta de Dios fue: no es tiempo de clamar, es tiempo de marchar, y las aguas se abrirán. La determinación se consuma cuando actuamos. Amén. Cuando nos metemos, cuando decidimos entrarle al asunto. Y bueno, quiero llevarte también así de una manera rápida de algunos personajes que tuvieron determinación en la Biblia, y los menciono así rápidamente, y si quieres tomar nota de ellos. Pero una de ellas la que me conmueve a mí, y hace un momento mientras cantábamos la bendición sacerdotal de que nuestras familias y nuestras generaciones serán bendecidas, yo estoy repasando este pasaje de aquella mujer sirio-fenicia, la cual se acercó a Jesús para pedirle un milagro por su hija. Dice la escritura, esto lo registra Mateo en el capítulo 15, versículo 21, dice que Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Esta es la necesidad de una madre. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Si a mí no me hacen caso, yo me voy de volada. A mí nadie me va a andar ignorando y ahí muere. Pero una persona determinada no actuará así. Y esta mujer es una madre determinada. El Señor no le dijo ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. No nos está molestando con sus súplicas. Eran delicados los discípulos. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y le adoró y le rogó una vez más. Fíjate la característica de una persona determinada, de una persona que dice: no me importa lo que me digan, yo necesito, yo lo quiero alcanzar, lo voy a lograr, lo creo, lo tengo, lo declaro y lo voy a recibir. Y ella, a pesar de que ya el Señor dijo, ella no tomó eso como una ofensa, sino que se acercó y le adoró y le rogó una vez más. Versículo 25: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y dársela a los perros. Ahí ya me fui. Eso me ofende. Eso me revienta el corazón, me revuelve el esófago, me mata, me trata mal, es más, lo demandaré. Sin embargo, una persona determinada siempre le buscará la vuelta al obstáculo. Dice la Biblia que ella contesta de la siguiente manera, versículo 27: es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Determinación. Determinación no recibe la ofensa. Determinación no recibe el no como respuesta. Y fíjate lo que sucede, versículo 28. Apreciada mujer. Apreciada mujer. Ya no es la ignorada mujer. Ya no es la que dale respuesta porque nos está molestando. No es la mujer que molesta. Ya no es la comparada con los perrillos. Ahora es una apreciada mujer. Le dijo Jesús: tu fe es grande,
se te concede lo que pides. Y al instante su hija fue sana. Eso es lo que hace la determinación. Pero la ofensa siempre nos alejará del milagro. La ofensa siempre nos alejará de la bendición. La ofensa siempre nos alejará de la posibilidad de lograr el objetivo. Esta mujer nos es un grato ejemplo de tenacidad, de audacia, de valor, de insistencia, pero sobre todo de determinación. Jacob estaba determinado a ser bendecido y tomó al ángel y no lo soltó. Suéltame porque ya raya el alba, le dijo el ángel. Y Jacob le dijo: yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Estoy determinado a irme de este lugar bendecido. Y salió bendecido. Este es otro ejemplo de determinación. José nunca perdió su determinación de que sus sueños se harían una realidad. Ni la cisterna, ni la casa de Potifar, ni la cárcel, ni ninguna de las cosas que atentaron contra sus sueños lo hicieron desistir. Él fue un personaje determinado, que estaba decidido a alcanzar, que sabía que Dios lo había señalado para que obtuviese toda bendición. Así que nada, ni nadie lo detuvo. Eliseo estaba determinado a ver cuando su señor fuese levantado y obtener de esta manera la doble porción de su unción. Y por eso cuando Eliseo oía que Elías le decía: quédate ahí que yo voy para Betel. No, Señor, yo voy con usted. Ahí quédate, ahorita regreso, nos vemos al rato. No, yo estoy determinado a no alejarme de ti porque tengo algo que voy a recibir. Y determinado estoy a recibirlo, y nada ni nadie me va a separar de esta bendición. Aleluya. Eliseo estaba determinado a recibirlo y lo recibió. Amén. Y la escritura nos da muchos otros ejemplos, pero uno que quiero que veamos y que lo analicemos un poquito más extenso en los 15 minutos que me quedan, es de una nuera. ¿Cuántos son suegros aquí? Suegros. Hay nueras muy buenas, ¿verdad? Hay otras más o menos. Y hay otras que bueno, gloria a Dios. Pero hay unas nueras determinantes. Hay unas nueras que no les detiene nada. A pesar de que los suegros los papás dijeron: no te conviene. Ella determinada se casó con el galán, ¿no? Y bueno, en la Biblia yo encuentro a dos nueras con una suegra. Usted sabe la historia de Ruth, de Orfa y de Noemí. Noemí, la suegra, una nuera como la que desean todos los suegros y las suegras. Una nuera que sepa guisar, ¿no? Que lave los platos, que ayude a la suegra a lavar ahí ahí en el fregadero, ¿no? en el tallador. Pero aquí encuentro yo a una compañía de dos nueras con su suegra, los cuales han pasado por una crisis difícil. Murió el suegro, murieron los esposos y ahora solamente queda la suegra y las dos nueras. Y la suegra, ya grande, les dice: yo me voy a regresar a mi pueblo, yo me voy a regresar a los míos. Ustedes están jóvenes y todavía pueden rehacer su vida. Yo ya estoy vieja, ya no voy a tener hijos. Y si tuviese hijos, ustedes ya no van a esperarlos. Así que no podemos continuar con las leyes o las costumbres que nosotros llevamos a cabo, porque ya no se puede. Así que hagan su vida. Y dice la Biblia que lloraron con la suegra, las dos nueras, y la abrazaron y la besaron. Y Orfa le dio un beso y ella sí se regresó. Pero Ruth continuó y le dijo la suegra: mija, ya tu compañera se regresó. Vete tú también. Ándale, tú puedes rehacer tu vida. Estás joven, todavía tienes la posibilidad de conocer un buen muchacho que te cambie el futuro totalmente. Pero ¿sabes qué? Ella precisamente es una nuera determinada. Una nuera la cual dijo: yo no me voy a apartar de ti, suegra amada, suegra querida. Fíjate, eres joven, le decía a su suegra,
haz tu vida. Pero fíjate lo que le responde Ruth, capítulo 1, versículo 15. Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto, tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth lo siguiente: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta es una muchacha determinada. No andaba distraída ahí con el celular en la mano, aleluya. No andaba viendo novelas, ¿verdad? De esas, de cuáles son ahorita las iraquíes o cuáles se ven ahorita, las coreanas. No andaba distraída. Ella dijo: señora amada, madre amada, porque la suegra es la segunda mamá, ¿no? Y el suegro es el segundo papá. Estimada suegra, no me ruegue que la deje, no, y que me aparte de usted, porque a donde quiera que usted vaya, yo voy a ir. Yo voy a ir a donde quiera que viva, y ahí voy a vivir. Su pueblo va a ser mi pueblo y su Dios será mi Dios. Pero todavía se va más allá. Versículo 17: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aleluya. Y viendo Noemí, versículo 18, Noemí, que estaba tan resuelta, tan determinada, tan resuelta a ir con ella, no le dijo más: está bien, vámonos chiquilla. Y se regresaron de Moab hasta la tierra de Belén, donde regresaron. Y tú dices: wow, ¿verdad? Nos admiramos, porque ya es difícil encontrar, pues no digo, no quiero generalizar, pero bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Es que yo me acuerdo de mis hermanas no querían a sus cuñadas, o sea, las esposas de mis hermanos. Yo no sé, antes se sentía como que era una rivalidad, porque ellas se habían robado al hermano de la casa. Y aborrecían, mis hermanas aborrecían, ojalá y no me esté viendo ninguna, aborrecían a mis cuñadas. Estoy hablándote de mis hermanas mayores, Raquel, Sara, Ana, estaba, toda la Biblia estaba ahí, pero eran bien bravas. Y recuerdo que se casó mi hermano Rafael, que es el mayor. No quisieron a la cuñada. La cuñada no podía entrar a la casa cuando estaban mis hermanos ahí, y no iban. Se casó luego Josué también, y también hubo ahí, y hubo problemas. Y luego cuando ellas se casaron, ellas no podían ver a su suegra. Digo, bueno, yo siempre le digo a mi esposa, yo no entendía eso, pero hoy lo entiendo, cómo ellas veían eso como una rivalidad, cuando en realidad, cuando uno se une con una persona, me estoy uniendo a la familia. Mi esposa se unió a la mía y yo a la de ella, y por lo tanto ahora somos parte de esa gran familia. Pero en aquel tiempo no lo veíamos así. Estoy hablando de los años allá de pues, la era mesosaica, ¿no? Y encontrar a veces personas con esta determinación, con este carácter, pues esas hay que conservarlas, amén. Para aquellas que todavía tienen hijos solteros, oren a Dios por nueras como Ruth, amén. Que estén con sus muchachos, que amen, porque ella dijo: tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Que crean lo mismo, para que haya un matrimonio. Ya me fui para la reunión de matrimonios el viernes, pero qué buenas las nueras que son de esa naturaleza. Ahora fíjate, su determinación la colocó dentro de la genealogía de Jesús. El ser determinante, mi hermano, te puede dar un futuro maravilloso, cambiar totalmente tu historia, porque una moabita, lejos de la promesa, lejos de las bendiciones del pueblo, sin embargo, por tomar determinadamente una decisión de seguir con su suegra, un día se encontró con aquel que le redimió, su voz. Alabado sea Dios. Así que vean a ustedes a su hijo soltero, ese pequeño bebé de 40 años que no se ha casado, véalo como ese voz que está esperando esa Ruth, amén. Y pronto llegará. Pero fíjate cómo
esta muchacha cambió totalmente su vida por una determinación. Dice la Biblia en Mateo capítulo 1, los pasajes que casi nunca se leen, pero que son muy importantes, que son las genealogías. Mateo capítulo 1, 5 y 6. Fíjate lo que dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Todo esto está dentro de la genealogía de Cristo. Una nuera determinada, una nuera que dijo: nada me va a detener, tu pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. Y aquí está establecido que fue una completa realidad. Mis amados hermanos, una determinación te hace imparable. Es imposible derrotar a alguien que se rehúsa a renunciar. Por eso, como creyentes, debemos ser determinantes. Oramos, volvemos a orar. Necesitas algo, ora, sigue golpeando, como aquella mujer que iba y le decía: resuélvame la situación al juez, hasta que el juez dijo: esta mujer ya me tiene hasta. Entonces le vamos a contestar, pero sea determinante. Ore una vez, crea una vez más, sueñe una vez más, inténtelo una vez más, ándele, actívese una vez más. Seamos determinantes, amén, en lo que hagamos, porque así, de esta manera, lograremos alcanzar nuestras metas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros y que el enemigo está tratando de robarnos. Amén. Ahora, para los eruditos de la palabra de Dios, hoy me traje la Biblia de diario, la del diario vivir. Esta es la que todos los días la agarro, todos los días la leo, y a veces tengo otras preferidas con que predico, pero esta me encanta. Es la Nueva Traducción Viviente, por cierto. Es una de las que nos regala el pastor Babi. El pastor Babi, hubo un tiempo en que cada determinado tiempo nos regalaba la Nueva Traducción Viviente, y esta la tengo desde hace mucho. Es una de las mías. Y encontré estudiando sobre este tema, encontré unos pasajes que me interesan compartirlos, pero como la antigua versión, o sea, con la Biblia en la mano. Y abra su Biblia. Ya casi estoy terminando, con eso termino, dice el predicador. Hechos capítulo 20. Te voy a hablar acerca de un hombre determinante, un hombre que determinó solo la cruz, un hombre que se determinó, dijo: yo determino morirme a mí mismo y vivir para Cristo. Un hombre que determinó, dijo: lejos esté de mí gloriarme de mí, de mi persona o de otra cosa, sino sea solamente de la cruz de Cristo. Un hombre que dijo: yo estoy determinado porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este hombre, capítulo 9 de Hechos, no lo vamos a ver, nada más ahorita manténgase en el 20 y 21, vamos a ver. Pero capítulo 9, él se encuentra con Jesús. Saulo, amenazando, dice la Biblia, aún con amenazas y muerte, camino hacia Damasco, se encuentra con Jesús. El Señor lo derriba ahí de todo su orgullo, y él dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Él se rindió ahí. Usted sabe la historia, fue llevado a un lugar sin ver. Vino Ananías, oró por él, recibió la vista nuevamente y fue entrenado, discipulado por Bernabé. Y dice la escritura que aún los compañeros, los discípulos, no se querían juntar con él porque tenían cierta duda de su conversión, porque había sido bien malo. Había estado ahí cuando apedrearon a Esteban, y los vestidos de Esteban fueron puestos ahí al lado de él, y él ni siquiera hizo nada. Pero después de su encuentro con Cristo, su determinación es un vivo ejemplo para todos nosotros los creyentes. Para nosotros que conocemos a ese mismo Cristo que se encontró con Saulo en ese capítulo 9 de Hechos. Pero quiero que veamos, él hizo 3 viajes misioneros, los cuales fundó todas las iglesias que podemos ver en las epístolas. La de Corinto, la de Éfeso, la de Tesalónica, la de Galacia.
Capadocia, Asia, Bitina, todo eso él anduvo llevando el evangelio, y en lugar donde predicaba se levantaron iglesias. Y ahora este hombre le está escribiendo a sus iglesias después de mucho tiempo, pero antes de eso él tomó la determinación de no, ahora sí, como él dijo, lo dijo muy claramente, de no echarme para atrás. Yo soy determinante. Dice la Biblia en el tercero de los viajes, que es en el capítulo 20 donde estamos, está casi finalizando su tercer viaje misionero. Él sabe que su fin se acerca. Incluso habló con unos hermanos y les dijo: ustedes probablemente esta sea la última vez que verán mi rostro. Y en un regreso hacia Jerusalén, porque él quería estar antes del festival del Pentecostés en Jerusalén, dice la escritura en el capítulo 13 que Pablo viajó por tierra. Versículo 13, capítulo 20. Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontrábamos con él. Está escribiendo, usted sabe quién escribe Hechos, es Lucas, con él, y nosotros viajamos por barco. Allí se unió uno a nosotros juntos y navegamos a Mitilene, y así estuvieron. Versículo, vayamos hasta el 17. Cuando llegamos a Mileto, bueno, versículo 16 para que me entienda la historia. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén de ser posible para el festival de Pentecostés. Versículo 17, cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día en que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás. Estoy determinado. Nunca me eché para atrás. Dice el versículo: a la hora de decirle a los que lo que se necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado y de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene lo heavy, lo bueno, lo pesado. Versículo 22. Hechos 20:22. Si quiere subrayarlo, hágalo, porque fíjese lo que dice: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Wow, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Cárceles hay en el camino, prisiones hay en el camino, pero estoy determinado, porque mi vida no vale nada si no cumplo con el llamado que el Señor hizo, que el Señor me dio. Estoy determinado a cumplirlo. Wow, yo lo leo y lo releo, y cada vez admiro más a Pablito. Aleluya. Y ahora, versículo 25, y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, fíjate, aquí esto está bueno. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. El apóstol Pablo, reconocidísimo, todos hemos oído acerca de él, pero aquí podemos ver la determinación de un hombre, la determinación de un personaje que él dice: sí, yo soy de los discípulos, está bien, de los apóstoles. Él se le apareció a fulano de tal, a Cristo, y luego a lo último a mí, como a uno abortivo, como el menos valioso. Pero él aquí está mostrando su gran valor.
Él está diciendo: yo estoy determinado. Hay cárceles, según el Espíritu me dice, hay cárceles, hay problemas en el caminar, pero yo estoy determinado a continuar. Porque si me regresase, si me echase para atrás, mi vida no tendría valor. Mi vida no valdría si yo no me determino a cumplir lo que el Señor me ha mandado hacer. Mis amados, si tuviésemos esa determinación, y hace rato yo le decía, me acordé de mis padres. Estoy hablándote de la fecha 1950. Algunos no habían nacido, a lo mejor. Recibieron a Cristo mis padres. Mi padre casi sentenciado a muerte por los problemas del tabaco. Pero alguien le habló del bendito evangelio, la buena noticia. Alguien que no se echó para atrás, ¿verdad? Llegó al hogar y hablaron de Jesús. Llevaron la buena noticia. Mamá aceptó y mi padre a regañadientes empezó a creer. Pero un milagro maravilloso sucedió. Fue sano de sus pulmones y dejó de fumar, porque se fumaba varias cajetillas al día. Si se le acababa, andaba en el campo y se acababan sus cigarros, se regresaba para volver a surtirse. Pero eso le fue acabando los pulmones. Pero llegó el evangelio y llegó la sanidad. Y ¿sabe qué? Mi padre y mi madre empezaron determinados a seguir a Jesús. Estamos en los años en que la burla por ser cristiano era el diario pan. Estamos hablando de aquellos tiempos donde cuando tú te convertías a Cristo eras como echado a un lado ahí de las actividades del pueblo. Recuerdo ya cuando yo nací en el 61, 10, 11 años después de esa conversión de mis padres. Pero ellos nos congregábamos en un techo de lámina. Y en las noches estábamos así alabando al Señor y estábamos exaltando al Señor. Bueno, yo recuerdo que ellos estaban haciendo eso y adorando al Señor, y de pronto sonaban las pedradas en el techo. Sonaban los peñascazos de la gente impía que empezaban a apedrear el techo de la iglesia. Y uno se asustaba y ellos pues también, pero ¿sabe qué? Soportaron todo eso porque estaban determinados con aquel que los había llamado. Y gracias a esa determinación, yo puedo decir, hace rato yo meditaba y decía gracias porque estábamos cantando que el Señor bendiga a tu descendencia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y yo me fui hasta 1950, 50 y tantos, y veo a mis padres ahí en la iglesia. No hay luz eléctrica, no hay instrumentos eléctricos, no hay nada, solamente una lámpara ahí colgada, de esas que le echaban aire y se iba bajando poco a poquito y se hacía tenue. Pero ahí están mis padres adorando a Dios, determinados, y gracias a su determinación, hoy en el año 2025 estoy delante de ustedes hablándole la palabra de Dios, porque hubo padres, hubo personas que se determinaron a seguir el camino de la fe sin importar lo que viniese, que no se echaron para atrás. Y fíjate, Pablo todavía no nos termina de enseñar, porque dice la palabra del Señor siguiente, las convicciones de este hombre en Hechos, en el mismo Hechos capítulo 21. Ahora, este es el tercer viaje, como les dije hace rato. Él sabe que su misión está a punto de terminar, pero su determinación nos deja una gran enseñanza. Pablo llega a Cesarea después de estar ahí con estos hermanos de Éfeso. Llega a Cesarea y hace una escala antes de llegar a Jerusalén, su destino final, donde concluiría su tercer viaje misionero. Y llega, fíjate lo que dice el capítulo 21, versículo 8, que al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista. ¿Se acuerdan de Felipe? Capítulo 6 de Hechos. Se buscaron personas para que sirvieran las mesas, llenos de fe, llenos de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y dentro de ellos estaba Felipe para servir las mesas. Después de que salió a predicar, hubo maravillas a través de su predicación. Bueno, ahora Pablo llega a hospedarse a la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Dice, y pasamos con él. Versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban,
Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Fíjate, están en la casa del evangelista. El evangelista tiene 7 hijas, no tenía televisión, igual que mi papá. No, estas 7 muchachas dice que profetizan. Y aquí tiene, y el que está ahí hospedado es Pablo, el apóstol. Si usted observa, tenemos 3 de los 5 ministerios reunidos bajo un mismo techo. Dice que de pronto viene el refuerzo. Dice que, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Versículo 11, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos los gentiles. Yo hubiese dicho: ese cinto no es mío, ese cinto me lo regaló Alan. Yo no respondo por ese cinto. Y aquí el profeta tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y dijo, los pies y las manos, dijo: así atarán al dueño de este cinto. ¿Qué haríamos nosotros? Híjole, pobre el dueño del cinto. Al oír esto, versículo 12, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. No vayas, para que no te aten, como dice el profeta. A veces somos tiernos, ¿verdad?, con las personas, pero el hombre que está determinado, él no quiere ternura, él no quiere cariño, él dice: hey, tranquilos, fíjate lo que sucede. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué hacen ustedes llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, estoy determinado, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Determinado. Versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Sí, como no es tuyo el cinto, pues hágase, Señor, hágase tu voluntad. Pero aquí vemos el carácter de un hombre determinado. Mis hermanos, nada nos detendrá si tenemos esa determinación. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es aquello que has soñado y no lo has logrado? ¿Qué es aquello que has planeado y no lo has alcanzado? ¿Qué es aquello que todavía tienes escrito ahí en una mesa, en una hoja y no ha llegado? Bueno, vuelve a tu sueño, vuelve a tu proyecto, pero ahora con determinación, y decirle: Señor, como lo dijo Job, determinarás una cosa y te será firme. Determínalo y determínate tú también a actuar, y vayamos y alcancemos aquello que quizá solamente se está posponiendo por falta de determinación. Amén, aleluya. Pero hubo alguien que también como que recibió la misma acción que recibió el apóstol. Señor, que no te pase esto, no vayas a Jerusalén porque te va a afectar. Fíjate, somos parte de la bendición de alguien que sufrió por nosotros, que determinó sufrir en nuestro lugar. La Biblia me dice que el Señor Jesús, estando arriba, decidió dejar su trono de gloria y, siendo igual a Dios, se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre y aún más allá siervo, y sufrió la muerte, y muerte de cruz. Y esta fue la determinación de Jesús. Pero en un momento de la escritura, de la historia, la determinación de Jesús por ti y por mí fue como compadecida por uno de los apóstoles, de los discípulos. Algunos hemos dicho: si hubiésemos estado cuando castigaban a Jesús, a lo mejor lo hubiésemos defendido, ¿verdad? O hubiésemos dicho: no, que no sufra, Señor. Pensamos en cierta forma que somos empáticos con el que va a sufrir y bondadosos y queremos evitarle. Pedro hizo esto con el Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 21 dice que desde entonces Jesús
comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. La misma historia casi de Pablo, ¿verdad? Entonces Pedro, tomándole aparte, dice el versículo 22 de Mateo 16, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Señor, no sufras. No vayas a Jerusalén porque vas a sufrir. Y quizá Jesús o uno de nosotros cuando nos hablan así, pues nos acurrucamos, ¿no?, en aquel que nos está dando compasión. Y bueno, está bien, no voy. Vendo el cinto, ¿no? No, hago otra cosa, pero trato de evitar el sufrimiento. Pero la persona determinada piensa diferente. Pedro le dijo: Señor, que no te suceda esto. Y fíjate lo que el Señor le dice a Pedro: Pedro, qué bueno eres. Pedro, felicidades por tu empatía. Él dice el versículo: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras palabras, yo estoy determinado. Yo he determinado desde que dejé el trono de gloria, he determinado una cosa: caminar cada una de las etapas hacia el Calvario, llevando la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga después vida eterna. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos en ese mismo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál será tu determinación? ¿Cuál será la decisión, lo que determinarás en esta noche? Con esta palabra que hoy te he compartido, solamente quiero que en tu corazón quede la palabra determinación, de tal manera que puedas avanzar hacia lo que tal vez necesitas encontrar. Un momento. Mire, cuando Jorge está hablando respecto a determinación, yo quiero dar 2 testimonios y después tú puedes continuar. Uno es, por años esta iglesia no tiene dinero, y Lynn y yo usando tarjetas de crédito y comprar muchas cosas por la iglesia, y creciendo. Pero una cosa, yo tengo una lista de cosas yo orar cada día. Uno es: Señor, yo creo el día viene cuando nosotros podemos pagar todo. Yo orar por ese por varios años. Está cuidado de los tarjetas de crédito y cosas, pero continuar creyendo, usando sabiduría respecto de dinero, pero está creyendo por un milagro. Un año pasado puede pagar todo. Necesita determinación de tú estás creyendo. ¿Cuál es la cosa que tú estás creyendo? Creyendo para pagar sus gastos o creyendo por muchas otras cosas. Pero necesita determinación, continuar. Otro muy rápido. Mi hijo mayor, son un poco más de 10 años pasado. Él es el piloto del avión de nosotros. Y él haciendo algo, causando problemas. Y él está en Luisiana, los policías agarrar él por la cosa él haciendo. Él está en este avión, quiere llevar drogas de otro lugar.
ellos poner en el final. Yo hablando con gente, abogados y mucha gente, ellos dicen, mire, él puede recibir más o menos 30 años en el penal. Ellos quitando su camioneta, quitando el avión, y está pensando 35 años en penal. Pero Lenio tiene determinación de puede ganar. La gente que tiene el camioneta, yo comencé a llamado a ellos. Yo he llamado a bastante tiempo, hasta ellos conocen mí. Yo he llamado, yo quiero esta camioneta. Yo hablando respecto del avión. Dice, no, hay gente que nunca recibió su avión. Pero adentro de nosotros está creyendo y tiene determinación de nosotros puede recibir las cosas nosotros queremos. El día viene cuando terminan ellos dicen, no es 35 años en el penal, solamente 4. Por la camioneta, yo recibí la camioneta. El avión, yo recibí el avión. La razón es, yo tengo determinación de cosas yo estoy creyendo. Eso es algo en todas esas cosas. Jorge está hablando anoche de gente que tiene determinación. No importa cuáles las cosas viene canto de ti. ¿Sí entiende? No importa. Si tú puedes creer y tienes determinación, tú puedes ganar. Aleluya, gloria a Dios. Sí se puede, con determinación. Determinación tiene que ver con fe. Amén. Y yo quiero confesarle lo siguiente, pastor. Esos eran los ejemplos que yo tenía en mente, pero dije, no, a lo mejor no es él. Pero qué bueno que usted lo hizo. Porque si es cierto, recuperar un avión con la situación que tuvo, una camioneta en las circunstancias en que estaba, todo eso. Pero yo recuerdo que él estaba insistiendo. Eso es determinación. Amén. Y si Dios lo hizo con él, lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. Nada más hay que tener determinación. Sé como esa mujer que fue con el juez todos los días, 2 veces al día, cada rato. Búscale. Ahora, nuestro Dios es mejor que un juez injusto. Cuando vas con él de rodillas, cuando vas con él a decirle, Señor, aquí estoy una vez más. Tú ya sabes, pero aquí estoy de nuevo para pedirte, Señor, interven en esto. Hazlo, Señor. Ayúdame, enséñame lo que sea necesario, pero ve con determinación y con fe. Aleluya. Es posible. Gracias, Padre, porque en cada uno de nosotros has puesto la determinación, la fe. La fe tiene mucho que ver con la determinación, porque el que tiene fe cree, y el que cree está determinado a recibirlo, a hacerlo, a lograrlo. Señor, y yo te doy gracias porque hoy corazones se van de este lugar sabiendo que van a alcanzar, que van a lograr lo que no se había podido lograr hasta este momento. Quizá aquello que ya habías dicho, no, esto está perdido, olvídalo ya. No, vuelve determinado y reclámalo porque te pertenece. Si Dios te lo dio, el enemigo no te lo tiene que quitar.